Para comenzar a hablar de la anatomía de la próstata, vamos a ver que este es un órgano único, fibromuscular y glandular localizado en la cavidad pélvica del hombre. Se encuentra por detrás del pubis, delante del recto y debajo de la vejiga. Vamos a ver que esta va a medir alrededor de 4 por 3 por 2 y va a pesar alrededor de 20 gramos. Se dice que tiene una forma piramidal o también una forma de nuez. Vamos a ver que esta próstata es un órgano muy importante que va a constituir parte del sistema tanto urinario como reproductor masculino. Tiene dos relaciones. Vamos a ver en la imagen superior la relación anterior que tiene con un plexo rodeado de la uretra que se va a localizar fuertemente adherido por debajo de la vejiga y va a rodear el esfínter liso. En la parte posterior tenemos esta imagen que nos permite ver las relaciones posteriores. Vamos a ver que de este lado es más estrecha y se relaciona con la porción caudal de las vesículas seminales y de las ampollas del conducto deferente, que se juntarán para formar lo que conocemos como el conducto eyaculador, que también lo atraviesa. También se va a ver atravesada por una estructura que tenemos aquí que se llama el utrículo prostático, y este utrículo, que es un tubo en forma de fondo de saco que van a ser del centro del conículo seminal o también llamado veno montarum, que estaría en esta porción, y bueno, estaríamos viendo que este se dirige hacia atrás entre los conductos eyaculadores. Tiene tres caras, una cara anterior que la veríamos en la imagen superior, una cara posterior y una cara inferolateral. La cara anterior va a tener relación con la sínfisis del pubis, la posterior con el recto y la inferolateral con el arco tendinoso de la fascia pélvica. En cuanto a la irrigación de la próstata, vamos a ver que esta va a estar dada por las arterias vesical inferior, pudenda interna y rectal media, o también llamada hemorroidal. Vamos a ver que las venas que drenan desde la próstata al plexo periprostático van a conectar también desde la vena dorsal profunda del pene y las venas ilíacas internas, o también llamadas hipogástricas. La glándula prostática va a recibir una abundante inervación de los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos gracias al plexo hipogástrico inferior y periprostático. El drenaje de los vasos linfáticos va a estar dado por los ganglios ilíacos internos, sacros, vesicales e ilíaco externo. Pasando a su histología, vamos a ver que la glándula prostática se compone de alrededor de 40 a 50 glándulas túbulo-alveolares, que vacían su contenido en la uretra prostática a ambos lados del conículo seminal a través de otros conductos excretores largos e independientes. Vamos a ver que estas glándulas túbulo-alveolares van a tener un epitelio cilíndrico estratificado y los conductos excretores, que se dice que alrededor son 20, vamos a ver que estos van a tener un epitelio cilíndrico simple y se transformará en epitelio de transición cerca de la desembocadura con la uretra prostática. Vamos a ver que estas glándulas van a estar incluidas en un estroma compuesto en su mayor parte por células musculares lisas mezcladas con tejido conectivo denso. Estas fibras musculares van a formar una masa muy densa alrededor de la uretra prostática. Vamos a ver que dentro de estos alvéolos vamos a encontrar un citoplasma que podemos ver en esta imagen, en la imagen amarilla, que nos estaría mostrando el contenido amiláceo o cuerpo amiláceo. Bueno, es importante recordar que la próstata va a producir una secreción líquida que va a formar al menos el 25% del semen. Esta va a proporcionar sustancias y nutrientes y un medio adecuado para la supervivencia de los espermatozoides. Su contenido va a ser ácido cítrico, enzimas proteolíticas, seminoplasmina, que va a ser un tipo antibiótico, y fosfatasa ácida.
El modelo de McNeil o las zonas de McNeil nos permiten observar el concepto de anatomía de la próstata por zonas, en donde se han identificado tres: la zona de transición, la zona central y la zona periférica. Dentro de la zona transicional o de transición vamos a ver que esta conforma alrededor del 5 al 10% de la próstata. En esta se van a encontrar los lóbulos laterales de la misma y va a ser craneal y adyacente al veno montarum. En cuanto a la zona central, vamos a ver que esta va a constituir el 25% de la glándula. En esta vamos a encontrar glándulas submucosas y va a tener relación con la uretra prostática y los conductos eyaculadores. En cuanto a la zona periférica, esta va a ser alrededor del 75% de la glándula prostática. En esta va a haber glándulas principales, va a estar inmiscuido el ápex prostático y va a ser un segmento muy accesible a la hora del tacto rectal. Estas zonas de McNeil también son de suma importancia cuando hablemos del cáncer de próstata, en donde vamos a ver cuál de las zonas es la más afectada por el cáncer. La zona de transición va a ser responsable, o en esta se van a encontrar únicamente alrededor del 25% de los cánceres de próstata, en la zona central del 1 al 5% y en la zona periférica es donde vamos a encontrar la mayor parte de los cánceres, que va del 70 al 75%. Comenzaremos a abundar en los padecimientos prostáticos, en donde primero vamos a ver la prostatitis aguda y crónica. Vamos a comenzar por definirla. Esta va a ser una infección de la glándula prostática que se va a caracterizar por signos o síntomas locales y sistémicos que veremos más adelante. Vamos a ver que vamos a estudiar la aguda y la crónica. La aguda se va a asociar más con infecciones del tracto urinario inferior y la crónica se va a asociar con infecciones recidivantes o episodios repetidos de prostatitis aguda. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que su prevalencia va del 2 al 16% y va a constar del 8% de las consultas urológicas. Este padecimiento va a ser más frecuente en los varones entre la segunda y la cuarta década de vida, y la forma aguda se va a presentar más, es decir, se va a presentar en un 90% y la crónica en el 10% restante. Entre los factores predisponentes o de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, vamos a ver que obviamente son los hombres alrededor de la edad de los 20 a los 40 años, como ya lo habíamos mencionado. El padecer alguna infección de transmisión sexual, la manipulación del tracto urinario inferior, es decir, que nuestro paciente haya sido sometido al uso de una sonda, o también la infección urinaria, que este va a ser, como vamos a ver más adelante, uno de los factores de riesgo más importante para el desarrollo de prostatitis. Hablando de la etiología, vamos a ver que si hablamos de una prostatitis aguda, aquí el principal agente microbiano responsable va a ser Escherichia coli, con el 80% de la responsabilidad de los casos de este tipo de prostatitis. Pero no nada más estaría causado por bacterias gram negativas, también puede estar causado por bacterias gram positivas, como en el caso de Enterococcus fecalis, Staphylococcus epidermidis o Corynebacterium. Si esta infección no es bien tratada, podríamos hablar de que se produzca un proceso de sepsis o un absceso prostático que podría poner en peligro la vida de nuestro paciente. Si hablamos de la prostatitis crónica, aquí vamos a ver que existen diferentes teorías acerca de cómo es que se produce esta inflamación crónica de la próstata. Vamos a ver que en cuanto a la teoría del reflujo intraductal, esta va a ser causada por una micción turbulenta de alta presión que produciría un reflujo de orina al interior de la glándula prostática. Esta orina, al alcanzar por reflujo los conductos y la glándula prostática, induciría una respuesta inflamatoria y con ello una prostatitis que no sería bacteriana en este caso.
También tenemos otra teoría que sería la teoría autoinmune. En esta los estímulos antigénicos, ya sea de microbios de infecciones recidivas o pasadas, o por presencia de orina por reflujo, va a determinar una respuesta del sistema inmunológico humoral y celular, así como el aumento de citocinas de la respuesta inflamatoria, principalmente interleucina 1, que nos estaría condicionando a esta inflamación crónica de la próstata. En cuanto a la teoría venosa, vamos a ver que esta produciría o también englobaría la enfermedad pélvica venosa, que englobaría las enfermedades hemorroidales y el varicocele, en donde la disfunción del retorno venoso del plexo pelviano sería la responsable de las manifestaciones en el área prostática también. En cuanto a la teoría infecciosa o también llamada ascendente, vamos a ver que una zona periférica de la próstata es el sitio donde más ocurre la inflamación, ya que los conductos que proceden de ella desembocan en el utrículo o sus proximidades, por lo que en la eyaculación es más fácil que los microorganismos uretrales penetren en los conductos y originen de esta manera ascendente la prostatitis. Vamos a ver que en esta forma crónica las bacterias responsables van a ser principalmente igualmente Escherichia coli, y también está relacionada con microorganismos de enfermedades de transmisión sexual, que como podemos ver aquí, clamidia, microplasma y en algunos otros casos ureoplasma y tricomona vaginalis. Pasando al cuadro clínico, vamos a ver que existe mucha similitud entre la aguda y la crónica, pero lo vamos a poder diferenciar por el tiempo de evolución de los síntomas. En cuanto a la prostatitis aguda, vamos a ver que esta va a ser de inicio súbito, a diferencia de la crónica, que los síntomas van a tener alrededor de 3 meses o más. Vamos a ver entonces que esto nos va a dificultar el diagnóstico cuanto a la hiperplasia prostática benigna, que será un tema que veremos más adelante. Si hablamos entonces de la aguda, vamos a ver aquí que los síntomas van a ser más claros y bueno, se va a presentar fiebre súbita mayor a 39 grados, acompañada de ataque al estado general y síntomas como poliaquiuria, disuria, hemospermia y dolor al eyacular. También puede haber dolor perineal, pero este va a ser menor o escaso, a diferencia del dolor que se va a presentar en la crónica. En la crónica entonces el dolor va a ser el signo más característico, este va a ser un dolor suprapúbico o perineal, aunque también puede haber dolor escrotal o lumbrosacro. Vamos a ver que van a existir síntomas obstructivos e irritativos, y bueno, hablando de los obstructivos vamos a tener disuria, disminución en el calibre, hablando del chorro, goteo posmiccional y retención urinaria en el menor número de casos. Los síntomas irritativos, vamos a ver que aquí va a haber poliaquiuria, tenesmo y eyaculación dolorosa. Para diagnosticar esta enfermedad vamos a seguir 4 pasos. Primero vamos a realizar una historia clínica, después vamos a explorar a nuestro paciente y por último vamos a utilizar los exámenes complementarios, ya sean de laboratorio o pruebas de gabinete. En la primera parte de la historia clínica vamos a ver que vamos a interrogar los factores de riesgo que ya mencionamos, como la manipulación del tracto urinario inferior por medio de sondas, si nuestro paciente padece alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad urinaria. Además de que vamos a preguntar los síntomas para ver si se trata de una infección aguda o crónica. Pasando a la exploración física en el número 2, vamos a explorar nuestro paciente desde el abdomen, genitales externos y vamos a realizar tacto rectal, en donde vamos a poder tener 2 hallazgos. Si se trata de una prostatitis aguda, aquí podemos hablar de una próstata blanda, dolorosa, edematizada y caliente. Si hablamos de una prostatitis crónica, lo que vamos a encontrar va a ser una próstata blanda, aquí no va a ser dolorosa y va a estar edematizada. En cuanto al paso número 3, que van a ser los estudios de laboratorio, aquí vamos a solicitarle a nuestro paciente
una biometría hemática donde esperaríamos encontrar leucocitosis, un examen general de orina donde veríamos nitritos, leucocitos y eritrocitos. Vamos a pedir un urocultivo para ver de qué microorganismo estamos hablando y también se va a poder realizar una citología exfoliativa prostática. Aquí se va a esperar encontrar polimorfonucleares, histocitos, macrófagos y linfocitos. En el caso de una prueba complementaria, en el número 4, vamos a ver que aquí el ultrasonido va a ser la herramienta que se puede utilizar. Aquí se va a encontrar un aumento de tamaño, una simetría en los lóbulos, un incremento del diámetro de los plexos venosos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir en un inicio con algo más grave como una hiperplasia o con un cáncer de próstata. También se va a poder utilizar una tomografía Excel computarizada, aunque esta no se recomienda mucho para este padecimiento. Y bueno, aquí solamente se va a mandar si nuestro paciente tiene datos o nosotros sospechamos de un absceso prostático. Para el tratamiento de este padecimiento, nuestra guía de práctica clínica nos recomienda la combinación de un aminoglucósido más una cefalosporina o ampicilina. También se pueden utilizar las fluoroquinolonas y este tratamiento farmacológico va a ser utilizado de 2 a 4 semanas y se puede extender hasta las 12 semanas en caso de que nuestro paciente no responda al tratamiento de forma adecuada o se trate de una prostatitis crónica. Se va a poder utilizar una sonda vesical en el caso de que nuestro paciente presente retención urinaria, pero como lo mencionamos en el cuadro clínico, esto va a ser de una presentación muy escasa. La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento no cancerígeno de la glándula prostática que lleva a obstrucción del tracto urinario inferior. Según la guía de práctica clínica, debido a que el tamaño de la próstata no se relaciona con la sintomatología, es que define la hiperplasia prostática con la presencia de alguno de los siguientes 3 puntos o más, ya sea con detección microscópica de la hiperplasia, con detección de crecimiento prostático, ya sea por el examen digital rectal o por ultrasonido, o la presencia de la sintomatología del tracto urinario inferior. A pesar de que este problema no tiene una alta tasa de mortalidad, ya que como podemos ver es de 30 por cada 100.000 casos de varones con hiperplasia prostática benigna, este se considera un problema de salud pública debido a que es el tumor benigno más frecuente en los hombres, sobre todo en los varones a partir de los 45 años de edad. La prevalencia histológica y en la clínica podemos notar que estas van en aumento conforme a la edad, llegando a ser incluso del 90% en los mayores de 80 años en el caso de la prevalencia histológica y en la clínica del 50% en los mayores de 70 años. No se conoce bien el por qué se genera este problema, sin embargo se tienen teorías. Se sabe que los varones sufren de 2 focos de hiperplasia, uno entre los 30 y los 40 años y otro entre los 50 y los 60 años. Para que se genere la hiperplasia prostática benigna, se cree que debe haber una alteración en la proporción testosterona-estrógenos. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un aumento en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona gracias a la enzima 5-alfa dihidrotestosterona. El acúmulo de esta dihidrotestosterona va a tener 2 efectos. Uno va a ser sobre el tejido celular, generando su proliferación, el cual puede llegar a obstruir la luz uretral, y esto nos generaría síntomas obstructivos. Y el otro va a ser sobre los alfa-1 adrenoreceptores que están directamente en la próstata, y estos generarían aumento en la presión y en el tono del músculo liso, tanto en la uretra, en el estroma y en el cuello de la vejiga, lo cual nos generaría síntomas funcionales. Los síntomas podemos llamarlos síntomas del tracto urinario inferior, y estos, debido a la relación que tiene con las fases de la micción, podemos clasificarla en 2 grupos, en los síntomas obstructivos o también llamados de vaciamiento y en los síntomas irritativos o también llamados de llenado.
Dentro de los obstructivos aquí podemos encontrar pujo vesical, retención urinaria, entre otros. Dentro de los irritativos aquí entraría la poliaquiuria, nicturia, el dolor suprapúbico, igual entre otros. Y dependiendo la bibliografía que consulten, algunos hablan sobre un tercer grupo, que serían los posmisionales, y aquí entraría el goteo terminal y el vaciamiento incompleto. Debido a la obstrucción que se está generando en la vía urinaria, la vejiga va a intentar generar un mecanismo compensatorio, y esto lo va a hacer a través de su músculo, el músculo detrusor. Este músculo va a intentar vencer la obstrucción y al momento de intentar hacer esto es cuando va a aparecer la sintomatología obstructiva. Si esto no se trata al momento y se continúa, este músculo detrusor puede llegar a hipertrofiarse e incluso llegar a ser incompetente de poder vencer la obstrucción, y aquí es donde aparecerían los síntomas irritativos. Si esto continúa, este músculo puede llegar a perder la capacidad contráctil, generando retenciones agudas urinarias, lo cual nos aumentaría muchísimo el riesgo de padecer infecciones de vías urinarias recurrentes e incluso insuficiencia renal. En gran parte el diagnóstico va a ser clínico. Debemos sospechar de hiperplasia prostática benigna en cualquier paciente que presente síntomas del tracto urinario inferior y que tenga 45 o más años. Por parte del interrogatorio debemos de preguntar si hay alguna otra enfermedad o alguna otra causa que pueda estar generando estos síntomas, por ejemplo la diabetes o los diuréticos. También es importante que preguntemos si cuentan con un antecedente heredofamiliar para la hiperplasia, ya que de ser así aumentaría mucho la probabilidad de que efectivamente lo sea. Después de esto vamos a pasar a interrogar los síntomas. Para esto existen muchos cuestionarios auxiliares para poder clasificar la severidad de estos. Sin embargo, la OMS recomienda que se use el cuestionario de la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, por sus siglas en inglés IPSS, y este los va a clasificar en tres: en los levemente sintomáticos, moderadamente sintomáticos y en los gravemente sintomáticos. Y por último va a estar la exploración física. Aquí debemos hacer una exploración de abdomen en la cual debemos intentar buscar palpar la vejiga. Después vamos a pasar a hacer el tacto rectal, el cual es muy importante. Aquí lo primero es valorar el esfínter anal. Posteriormente vamos a valorar las paredes del recto y por último la glándula prostática. Y en esta debemos de intentar determinar tanto su consistencia, su tamaño, simetría y textura. Y por último, y muy importante, es también valorar los reflejos, tanto el reflejo cremastérico, el anal superficial y el bulbo cavernoso, ya que puede ser que nos encontremos frente a una enfermedad nerviosa y no frente a una hiperplasia. Dentro de las pruebas auxiliares que podemos mandar está el EGO, para poder identificar si hay presencia de una infección de vías urinarias, una hematuria o una piuria. También importante es mandar un ultrasonido vesical y prostático con medición de la orina residual y, de ser posible, también un ultrasonido renal para poder descartar alguna lesión. También algo muy importante es pedirles el antígeno prostático específico, ya que este guarda una relación directa con el volumen prostático. Y también es muy importante que en base a los resultados podamos determinar el valor predictor para cáncer prostático. El valor normal del antígeno prostático específico va a depender de la edad. Sin embargo, se suelen manejar valores inferiores a 4. Y por último podemos mandar una flujometría, esto con el fin de poder descartar una vejiga hiperactiva. El tratamiento no farmacológico va a consistir en la vigilancia anual del paciente mediante un tacto rectal, una cuantificación del antígeno prostático específico y un ultrasonido tanto prostático y vesical con medición de la orina residual. Los candidatos para este tratamiento van a ser los que, en base a los cuestionarios, tengan síntomas de leves a moderados o incluso que tengan síntomas de moderados a severos, pero que no tengan complicaciones y que su calidad de vida no esté afectada. También se les va a recomendar que para mejorar la sintomatología
Intenten disminuir la ingesta de líquidos durante la tarde-noche y en lo posible eliminar la ingesta de irritantes como cafeína y alcohol. En el tratamiento farmacológico contamos con dos grupos de medicamentos, los alfa bloqueadores y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los alfa bloqueadores van a relajar el músculo liso en el cuello vesical y en la próstata. Aquí encontramos varios medicamentos, el más conocido es la tamsulosina y su dosis diaria es de 0.4 miligramos. De estos medicamentos vamos a poder observar su efecto hasta el mes iniciado el tratamiento. Es importante que tengamos en cuenta sus efectos adversos, como hipotensión ortostática, cansancio, mareos, congestión nasal y problemas eyaculatorios. El otro grupo de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos van a inhibir a la enzima y van a lograr disminuir la concentración de dihidrotestosterona. Estos medicamentos se recomiendan en pacientes que tengan sintomatología del tracto urinario inferior y que tengan un crecimiento prostático mayor o igual de 40 centímetros cúbicos. Aquí encontramos dos medicamentos, el más conocido es el finasteride y su dosis es de 5 miligramos diario. De este grupo de medicamentos vamos a poder observar su efecto hasta 3 o 6 meses iniciado el tratamiento. La guía de práctica clínica recomienda que si son pacientes con un crecimiento prostático mayor o igual de 40 centímetros cúbicos, se usa una combinación de un alfa bloqueador y un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Por último, tenemos la opción del tratamiento quirúrgico. Este está reservado a los pacientes que ya presenten complicaciones o que tengan síntomas de moderados a severos, que su calidad de vida esté considerablemente disminuida y que no hayan respondido al tratamiento farmacológico. Para este tenemos dos opciones, la resección transuretral de la próstata y la prostatectomía abierta. Esta última, por el riesgo de complicaciones y por ser tan invasiva, se reserva a pacientes que tengan una próstata mayor o igual a 80 centímetros cúbicos, que ya presenten complicaciones o que requieran una resección diverticular. Nosotros como médicos generales es importante que conozcamos los criterios de referencia segundo nivel, así que vamos a derivar a todo paciente que tengamos sospecha de hiperplasia prostática benigna que presente alguno o más de los siguientes factores enlistados. Por ejemplo, una edad mayor o igual a 50 años, alguna sospecha de cáncer de próstata o que tengamos discrepancia con los hallazgos tanto clínicos como en los hallazgos de los estudios, es importante que los derivemos. Podemos definir al cáncer de próstata como una proliferación incontrolada de las células epiteliales de la glándula prostática. Estas pueden ser las células secretoras luminales, las células basales y con menor frecuencia las células neuroendocrinas. Además, estas van a tener un comportamiento biológico y tienen la capacidad de hacerse potencialmente malignas, o sea, tienen la capacidad de hacer metástasis. En cuestión de epidemiología, vamos a ver que esta es una enfermedad de suma importancia debido a que el adenocarcinoma prostático va a representar la neoplasia maligna más frecuente en hombres. Afortunadamente, su etapa de diagnóstico, el 90% de los casos es en regional y o local, lo que representa una supervivencia de vida a 5 años de hasta el 100%. A diferencia de cuando se encuentra en su etapa de metástasis, en este caso pues la supervivencia disminuye hasta el 33%. En cuestión de mortalidad, esta va a ser la principal causa de muerte por cáncer en los hombres adultos. Su edad de presentación va a ser en 65 años y más, y aquí en México, a diferencia de otros países, va a tener una tendencia ascendente. El número de casos ha ido aumentando a lo largo de los años y pues bueno, se dice que hasta 14,000, hay hasta 14,000 nuevos casos cada año por cada 100,000 habitantes. La etiología del cáncer de próstata va a ser multifactorial y van a estar implicados diferentes factores, como los antecedentes heredofamiliares. Que un hombre tenga un familiar de primer grado con esta enfermedad aumenta sus probabilidades de padecerla hasta 2 veces, y si tiene de 2 a más familiares con este padecimiento, sus probabilidades de padecerla aumentan de 5 hasta 11 veces.
También van a estar implicados los factores hormonales. Recordemos que el cáncer de próstata va a ser un tipo de cáncer dependiente de hormonas, principalmente la testosterona. Y también la raza. Se ha visto que la raza negra tiene más probabilidades de padecerla o su incidencia es más alta en ellos. Esto puede ser debido a que ellos tienen una mayor tasa de producción de testosterona, lo que los vuelve pues más vulnerables a este padecimiento. Como ya les comentaba, el cáncer de próstata va a ser dependiente de los niveles de testosterona, por lo tanto pues va a ser un cáncer dependiente de hormonas. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque tanto el crecimiento como la maduración del epitelio prostático va a depender de los niveles circulantes de testosterona y de la conversión de esta a dihidrotestosterona por la enzima 5-alfa reductasa, como podemos ver aquí abajo en la imagen, la reacción que se requiere. Y pues todo esto va a ocurrir a nivel celular dentro de la glándula. Ya que está la dihidrotestosterona, esta va a llegar al interior de la célula prostática y se va a unir a un receptor androgénico, formando el complejo dihidrotestosterona receptor androgénico. Va a tener esta unión como consecuencia la producción de secuencias específicas de ADN para posteriormente una proliferación celular. Y pues bueno, en el caso del cáncer de próstata, esta regulación celular va a estar alterada. Y es que a lo largo del tiempo de la vida de un hombre, estos receptores pueden sufrir algunas alteraciones. Por ejemplo, puede que estén sobreactivos, que estén altamente sensibles a la llegada de la dihidrotestosterona o a esta unión, formando clonas que pueden llegar a ser o a originar clonas malignas que pues bueno, tengan baja sensibilidad a la apoptosis y una muy alta a la proliferación, todo esto dentro de la glándula. Y bueno, esto como consecuencia de una estabilidad de tipo genética dentro de la próstata. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver las diferentes alteraciones que puede haber en los receptores de andrógenos que tengan esta consecuencia de proliferación excesiva de células epiteliales de la glándula prostática. Puede haber una sobreexpresión del receptor o una amplificación genética, mutaciones de los receptores que permita la promiscuidad o una alteración en la estructura de la activación, un incremento de los ligandos para el receptor, una activación de receptores androgénicos por coactivadores o una activación del receptor vía ligando independiente. Todo esto nos da como resultado una proliferación excesiva de las células epiteliales de la glándula prostática, que pues bueno, específicamente una proliferación de clonas malignas que tengan como consecuencia pues el cáncer de próstata. Y en los factores de riesgo vamos a tener modificables y no modificables. En los modificables vamos a tener dietas ricas en grasas, la obesidad y pues bueno, esto debido a que grandes depósitos de grasa dentro del cuerpo puede aumentar la producción de testosterona. El sedentarismo y el tabaquismo, todos estos pues bueno, se pueden modificar y disminuir un poco el riesgo. Y entre los no modificables van a estar los factores de tipo genético, que incluso hay factores genéticos que pueden llevar a ser el cáncer de próstata, un cáncer de próstata refractario a tratamientos o más resistente a estos. También edad mayor a 65 años, esto pues debido a que el hombre pasa más tiempo expuesto a testosterona a lo largo de su vida, a mayor edad, mayor exposición, y conforme va aumentando la edad, va aumentando el riesgo. También ya comentábamos, un factor de riesgo es ser de raza negra o ser occidental. Aún no se sabe muy bien si ser occidental es por el tipo de dieta que se lleva o en sí porque haya un factor genético. Se le apuesta un poco más a la parte de alimentación, debido a que se ha visto que personas, por ejemplo, de Asia o descendencia asiática, cuando migran al occidente, su riesgo de padecer cáncer de próstata aumenta. Entonces, pues ahí hay una controversia de si es por tipo de raza o si es por el tipo de alimentación y costumbres que se tienen dentro del lugar. Y algo muy importante que habría que aclarar y en lo que no debe haber confusión es que hasta ahora no está demostrado que la hiperplasia prostática benigna sea un factor de riesgo para padecer cáncer de próstata.
Al tener el cáncer de próstata una gran incidencia, se recomienda hacer detección oportuna o un diagnóstico temprano. Todo esto a hombres mayores de 40 años y si tienen antecedentes familiares de línea directa con cáncer de próstata. Se recomienda hacer en ellos un tacto rectal y además la toma de antígeno prostático específico. Ya tal cual para el diagnóstico de cáncer de próstata podremos guiarnos de algunos pasos, empezando por una historia clínica completa. Podemos hacer uso de la escala de síntomas prostáticos, aunque como veremos más adelante esta no será específica y solo nos ayudará a identificar algunos síntomas tempranos de la enfermedad. Una exploración física, además podemos apoyarnos de estudios de laboratorio y gabinete. En cuanto a la exploración física, se requerirá un tacto rectal donde se palpe la próstata. Habría que mencionar primero características de normalidad de esta. Por ejemplo, en tamaño, este se asemeja al de una nuez o más que nada a una castaña y medirá entre 2 por 1.5 por 2 centímetros y de volumen aproximadamente tendrá 20 centímetros cúbicos. Dependiendo del tamaño se le puede clasificar en 3 grados. El grado 1 sería una próstata entre 25 centímetros cúbicos y 50 centímetros cúbicos. Un grado 2 sería una próstata de entre 50 y 100 centímetros cúbicos y un grado 3 aquella próstata que tenga un volumen mayor a 100 centímetros cúbicos. En cuanto a consistencia, si hablamos de características normales, esta va a tener la consistencia similar a lo que se siente palpar la punta de la nariz. Su superficie va a ser lisa y homogénea, con límites bien precisos, regulares, y va a estar separada claramente de estructuras adyacentes o vecinas. A la sensibilidad, esta no tiene por qué haber dolor al tacto y pues bueno, este se caracteriza por ser un órgano móvil. Ya si hablamos de hallazgos anormales que nos hagan sospechar de cáncer de próstata, pues podría ser que tenga esta al tacto una superficie pétrea, con superficies irregulares, con presencia de nódulos o induraciones, límites mal definidos, que tenga sensibilidad, que esta puede llegar a ser indolora o incluso doler al tacto, que esta sea inmóvil, que esté mal delimitada conforme a los límites que la rodean y además pues su tamaño por lo general pues ha aumentado. Recordemos que la mayor parte de los carcinomas prostáticos van a crecer o se van a originar en la periferia, por lo que al tacto pues podemos llegar a sentir estas induraciones o estos nódulos y bordes pues mal definidos. El tacto rectal va a ser fundamental en el diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, podemos apoyarnos o complementar el diagnóstico con la toma de estudios de laboratorio como es el antígeno prostático específico. Esta va a ser una glicoproteína que va a pertenecer a la familia de las calicreínas y va a estar producida básicamente por las células epiteliales que van a estar situadas en los tejidos prostáticos y en el líquido seminal. Esta, por lo tanto, va a ser un marcador tumoral órgano específico, pero no cáncer específico, ya que pues bueno, sus niveles pueden estar aumentados por diferentes cuestiones. No solamente el cáncer de próstata puede elevar estos valores, como ya vimos en las patologías previas de próstata, y además el que esté aumentado no quiere decir que sea por una mayor producción de antígeno prostático específico, sino que el crecimiento de esa área hace que haya una mayor fuga del antígeno hacia la circulación sanguínea, que es de donde se toman los valores o de donde se toma la muestra para después ver los valores. Hablando de valores, estos van a depender de la edad del paciente. A mayor edad se espera que los valores también aumenten y teniendo una media de entre 0 y 4 nanogramos. Pero por ejemplo, si fuera un paciente entre 40 y 49 años, se espera que los valores sean menores a 2.5 nanogramos sobre mililitros. Que si el paciente tiene entre 50 y 59, que estos sean menores a 3.5 nanogramos sobre mililitros, y entre 60 y 69 menores a 4.5, siendo pues más o menos normal 4,
y entre 70 y 79 años pues que los valores sean menores a 6.5 nanogramos sobre mililitro. También se puede hacer uso de una biopsia transrectal guiada por ultrasonido para una confirmación diagnóstica. Esto cuando ya hay una sospecha clínica por una exploración física, por un tacto rectal con hallazgos anormales, aunado a un antígeno prostático elevado. También en pacientes donde el tacto rectal fue normal, pero con niveles de antígeno prostático de hasta 4 o 10 nanogramos sobre mililitros, y en todos aquellos que aunque el antígeno prostático específico pudiera llegar a estar normal, pero al tacto rectal hay hallazgos anormales. Se recomienda que se tomen 6 biopsias de diferentes localizaciones de la próstata, puesto que el cáncer puede crecer en diferentes localizaciones, y se recomienda incluir el ápex y la porción media y la base de la próstata. Ahora, siguiendo los pasos, si se encontraron hallazgos anormales al tacto rectal, además de un antígeno prostático específico elevado por encima de 4 o hasta 10, ya sea ambos en conjunto o por separados, cualquiera de los dos casos, se recomienda hacer la biopsia guiada por ultrasonido. Si la biopsia guiada por ultrasonido encuentra hallazgos positivos que confirmen el diagnóstico, el siguiente paso sería realizar una tomografía. ¿Esto para qué? Pues bueno, recordemos que el cáncer de próstata suele hacer metástasis y los principales lugares donde hace metástasis es hueso, por lo tanto hay que ir a buscar por tomografía si hay extensión, si hay metástasis o bueno, más que nada para medir y buscar la extensión de daños por cáncer de próstata. Ahora veremos dos escalas que nos van a ayudar a hacer la estratificación del riesgo y más adelante pues nos van a guiar en el tratamiento. La primera de ellas es la escala TNM, cuyas siglas quieren decir tumor, nódulo y metástasis, y va a ser el estudio de estas tres cosas. T, tumor primario, y vamos a poderla dividir de T1 a T4, añadiendo al principio TX o T0 que nos van a describir aquellos tumores que no han sido evidenciados o donde no hay evidencia de tumor. T1, donde hay presencia de un tumor, pero no puede ser palpable, sino que ha sido como localizado por hallazgos incidentales, por ejemplo, en estudios histológicos o por biopsia por aguja. T2 va a ser un tumor que ya está localizado y bien definido en la próstata y se va a dividir en A, B y C. El A va a afectar a la mitad del lóbulo, el B va a comprometer más de la mitad del lóbulo, pero no ambos, y T3 es un tumor que va a afectar ambos lóbulos de la próstata. T3 va a servirnos para identificar o para clasificar aquellos tumores que se han extendido a través de la cápsula prostática, o sea que ya no solo se quedan en la próstata, sino que han ido más allá, pero se quedan en una extensión ya sea extracapsular, unilateral o bilateral, que serán 3A, o 3B, un tumor que invade vesículas seminales, pero todo como alrededor regional en la próstata. Y T4 va a ser ya un tumor más grave, va a ser un tumor fijo que va a invadir estructuras adyacentes distintas a vesículas seminales, y ejemplo de esto puede ser que haya afectado la vejiga, el esfínter o incluso los músculos de la pelvis, que pues bueno van a ser las estructuras cercanas a la próstata. Y aquí agregué una imagen de los estadios que me gustó mucho, ya que es muy clara conforme a la clasificación de T de tumor. Luego pasemos a la N de nódulos, y aquí vamos a tener NX, que son aquellos que no van a poder evaluarse, N0, donde no existe metástasis a ganglios linfáticos regionales, y N1, donde ya se encuentra metástasis en ganglios linfáticos regionales. Y la M de metástasis. MX es metástasis distante que no puede ser evaluada, M0 donde no hay metástasis distante, y M1 donde se han encontrado metástasis a distancia. Este puede ser en M1A, que sea en ganglios linfáticos o no regionales, y M1B, que sea en huesos, que como comentaba es uno de los sitios preferidos de metástasis del cáncer de próstata, y M1C, que va a ayudar a identificar o a clasificar aquella metástasis que se encuentra en cualquier otro sitio que no sea el hueso.
Y bueno, hablando un poquito de hueso, uno de los huesos pues más afectados pudiera llegar a ser la cadera, los huesos subyacentes de la cintura, por la cercanía que tiene con la próstata. La siguiente es la escala de Gleason. Esta va a ayudar a medir la agresividad del tumor mediante los hallazgos histológicos que se hayan encontrado tras la toma de una biopsia. Recordemos que al momento de tomar la biopsia se puede tomar muestra de hasta 6 localizaciones diferentes, pero para la escala necesitamos 2. A esas 2 se les va a estudiar el nivel de diferenciación celular que tengan y se les va a clasificar del 1 al 5 dependiendo de qué tan diferenciados estén. 1 es muy bien diferenciado, por lo tanto va a ser un tumor poco agresivo, y 5 va a ser muy poco diferenciado, lo que lo va a convertir en un tumor agresivo. Recordemos, 2 muestras, por lo tanto, si la muestra 1 tiene una diferenciación de 2 y la otra muestra tiene una diferenciación de 5, se va a hacer la suma de ambos. Por ejemplo, 2 más 5 y va a ser un 7, por lo tanto la calificación o la puntuación de Gleason va a ser 7. Y bueno, del 2 al 6 se va a considerar, o sea, si al hacer la suma nos da una calificación de entre 2 y 6, por ejemplo 4 más 2 o 1 más 1, se va a decir, o la interpretación va a ser que es un cáncer con escasa agresividad, de crecimiento lento, y por lo tanto va a tener un mejor pronóstico. Si tiene una puntuación de 7 va a ser un cáncer con una agresividad intermedia, y si la puntuación está entre 8 y 10, por ejemplo una puntuación 5 más 5, que sería lo más alto, es un cáncer de alta agresividad y con un peor pronóstico. Así se evalúa la escala de Gleason, y actualmente hay otra escala que se llama la escala de Epstein, que es parecida, pero no toma en cuenta las sumas. Por ejemplo, si es 4 más 4, ya no dice que son 8, sino solo 4. Y si son 4 más 3, se queda con el número más alto teniendo 4, y así. Pero bueno, en el caso de las guías de práctica clínica, nos recomienda el uso de la escala de Gleason más la escala TNM para hacer un pronóstico y además para seguir el tratamiento que veremos pues más adelante, que va a estar guiado en estas 2 escalas. Además de las 2 escalas anteriores, para la estratificación del riesgo se va a añadir un tercer dato, que es el antígeno prostático específico, o sea, sus niveles. Y los vamos a diferenciar en 3: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, donde riesgo bajo va a estar conformado por aquellos pacientes que tengan un antígeno prostático específico menor a 10 nanogramos sobre mililitro, un Gleason menor a 6 y un TNM entre T1 y T2. De riesgo intermedio van a ser pacientes con antígeno prostático específico de entre 10 y 20 nanogramos sobre mililitro con un Gleason de 7 o un TNM T2B. Y de riesgo alto, aquellos que tengan un antígeno prostático específico mayor a 20 nanogramos sobre mililitro y un Gleason de entre 8 y 10 o un TNM mayor a T2C. El tratamiento de cáncer de próstata va a tener diferentes herramientas. Una de ellas podrá ser el quirúrgico, que va a consistir en una prostatectomía radical. Se puede hacer uso de radioterapia con formación tridimensional, de braquiterapia o de terapia hormonal con medicamentos. ¿Y cómo se va a decidir qué tipo de abordaje terapéutico se va a llevar? Pues bueno, va a depender de la calificación o de la estratificación del riesgo, si esta es en riesgo bajo, intermedio o alto, como vamos a ver más adelante. Vamos a apoyarnos en los algoritmos para el tratamiento que están presentes en las guías de práctica clínica. Aquí tenemos el algoritmo para pacientes que están estratificados en riesgo bajo. En este caso, riesgo bajo, pues nada más se va a requerir una vigilancia activa, se va a estar monitoreando los niveles de antígeno prostático específico y se van a hacer biopsias periódicas. Si hay progresión, se podrá optar por prostatectomía radical o por radioterapia. Si hay márgenes residuales después de una prostatectomía radical, se habrá que realizar una radioterapia externa, y si la radioterapia pues no funciona del todo, habrá que seguir hacia la braquiterapia. Y pues bueno, si no hay mayor progresión,
seguirá habiendo solamente una vigilancia activa y monitoreos del antígeno prostático específico y biopsias. El algoritmo para riesgo bajo y riesgo intermedio es muy similar, por lo tanto vamos a pasar directamente hacia el de riesgo alto. Este va a ser cuando haya entre un T3 y un T4, un Gleason entre 8 y 10 y un antígeno prostático mayor a 20. En estos pacientes se va a requerir o se va a preferir una prostatectomía radical más una terapia hormonal antiandrogénica, o se puede hacer uso de radioterapia más el tratamiento hormonal antiandrogénico o un tratamiento hormonal antiandrogénico únicamente. Esto dependerá de las decisiones del cirujano o el oncólogo que estén a cargo del caso. Y si hay control con estas medidas, se sugerirá únicamente la vigilancia del paciente. Y si a pesar de todas estas medidas no hay avance o mejoría, no hay un control, pues se va a seguir con el tratamiento hormonal antiandrogénico de manera continua. Ahora vamos a hablar ya tal cual sobre el procedimiento quirúrgico que se va a realizar en pacientes con cáncer de próstata cuando están en una estratificación de riesgo alto, que como ya comentábamos es la prostatectomía radical. Esta va a ser la extirpación de la próstata, de los tejidos periféricos, de las vesículas seminales y en el caso de ser necesario o requerido también de ganglios linfáticos. Se puede utilizar anestesia tanto general, raquidia o epidural. Y aquí hay 3 diferentes tipos de técnica que se van a poder utilizar para hacer la prostatectomía radical, que puede ser una técnica retropúbica abierta. Más adelante veremos imágenes a qué se refiere con retropúbica abierta. Puede ser también una técnica perianal abierta o una técnica laparoscópica. Igual más adelante tenemos el video de una cirugía de prostatectomía por laparoscopía. Se van a meter también vías endovenosas, por medio de ellas antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y sedantes. Y la técnica puede tener aproximadamente un tiempo de entre 90 minutos y 4 horas. Pues bueno, todo esto dependerá de cómo esté el paciente, de las complicaciones y pues de las habilidades también del cirujano. Y va a requerir también la colocación de un catéter para hacer limpieza y drenaje continuo.